Polín. Historias, personajes, lugares. Atentos al saludo universal de Elżbieta Borkiewicz. Hola, Elżbieta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, querida. Nos encanta tu saludo, como siempre digo, y nos encanta conocer esas historias que nos traes desde la Polonia más judía. En esta entrega creo que vas a tratar un tema, bueno, no muy agradable, ¿no? Un tema doloroso siempre, aunque los acontecimientos ocurrieron hace más de 50 años, pero bueno, siempre lo vamos recordando, especialmente en el mes de marzo, porque cada mes de marzo se reúne la gente, concretamente el 8 de marzo, se reúne la gente junto a una placa histórica que hay en la estación Gdańska, la estación de una de las estaciones de Varsovia, donde pone: aquí dejaron más de lo que tenían. Es una frase escrita por Mikołaj Grinberg, un escritor. Y es el recuerdo de los años cuando miles de los ciudadanos polacos judíos fueron obligados a abandonar el país. Aquí, desde esta estación, salían trenes a París o a Viena que llevaban al exilio a muchos polacos judíos, casi todos ellos con documentos solamente de ida y desprovistos y despojados de su nacionalidad, ¿no? Este año fue Gouda Tenzer, la directora del Teatro Judío, que recordó aquel trauma y dice que después de los 50 años que ella en aquella estación tuvo que despedir a muchos amigos. Así que he pensado que podríamos recordar lo que era en marzo del año 1968. Es un término que abarca una crisis política, la primera gran crisis política en la Polonia comunista después de la guerra, y la primera después de las oleadas de antisemitas, y la más fuerte, ¿no? Y la última de las que ocurrieron en los últimos 70 años. Pero nada ocurre de repente, ¿no? Desde principios de la década de los años 60 se produjo una gradual supresión de libertades civiles conseguidas durante la época de deshielo del año 56. Dentro del mismo partido que gobernaba, Partido Obrero Unificado Polaco, había diferentes facciones. Había también muchos políticos de origen judío, pero había una facción ultranacionalista dirigida por el ministro de Interior Mieczysław Moczar, quien pues aprovechaba la postura anti-israelí, ¿no? Después de la guerra árabe-israelí, aunque la postura de la población en general era claramente pro-israelí. Esto es muy curioso, ¿no? Porque el Estado estaba en contra, pero los polacos y en las casas, todo lo que se comentaba, todos estaban a favor de Israel. Pero esos hechos fueron aprovechados para realizar cambios de personal en el ejército. Por ejemplo, en los años 67-68 fueron despedidos todos los oficiales de origen judío del ejército polaco, o sea, todos. Yo conocía a algunos amigos de mi padre, y además se crearon listas de personas consideradas judías, aunque estas personas decían que no eran judíos, que no tenían nada que ver. Los llamaban sionistas. Y todo esto, más el endurecimiento de la censura, provocaron la oposición de representantes de los círculos creativos, o los que firmaron la Carta 34. También se crearon grupos juveniles independientes, los que se llamaban comandos, y ellos, el 30 de enero del año 1968,
organizaron una protesta estudiantil en Varsovia ante el monumento de Adam Mickiewicz, muy cerca de la Universidad de Varsovia. Adam Mickiewicz es el gran poeta nacional polaco, por cierto, cuya madre era judía, la madre de Adam Mickiewicz. Y se protestó contra la retirada del cartel del Teatro Nacional de la obra Los antepasados de Mickiewicz, que era un drama romántico del siglo XIX fuertemente antirruso, ¿no? Hubo represión, los participantes fueron detenidos y condenados a multas, algunos fueron expulsados de la universidad, lo que provocó otras protestas, una petición al Parlamento, una reacción de la Unión de Escritores Polacos, pero el gobierno pues hacía su política. El 4 de marzo del año 68, el ministro de Educación anunció la decisión de expulsar de la Universidad de Varsovia de dos estudiantes, Adam Michnik y Heinrich Schleifer, porque ellos dirigieron la manifestación del monumento a Adam Mickiewicz. Pero no era por eso. Les expulsaron por relatar a un corresponsal de la prensa francesa la represión que sufrieron después y durante y después la manifestación. Y el 8 de marzo hubo otra manifestación en apoyo a Michnik y Schleifer, que se archivaran los procedimientos penales contra ellos, porque ellos estaban detenidos. Y durante la manifestación entró en acción la milicia, los activos obreros, entre comillas, y irrumpieron el recinto de la universidad, que normalmente era una zona sagrada, que la policía nunca entraba ahí. Comenzó una batalla contra los estudiantes y poco después hubo otras manifestaciones en otras universidades en Varsovia y en todo Polonia, ¿no? En consecuencia, alrededor de 1.600 estudiantes fueron detenidos y expulsados de la universidad. Algunos detenidos y arrestados, encerrados en la cárcel, y muchos de los chicos fueron directamente a hacer el servicio militar. También fueron despedidos muchos de los profesores de la Universidad de Varsovia, judíos y no judíos, de Varsovia y de otras universidades, porque se solidarizaron con los estudiantes, por lo cual la universidad, sobre todo la de Varsovia, se quedó pues sin grandes especialistas, por ejemplo, como Oleg Kołakowski, ¿no? Y todas estas protestas fueron reprimidas y más de 80 personas fueron condenadas en juicios políticos, a penas de prisión de años, ¿no? Pero las autoridades utilizaron las intervenciones de esos estudiantes para desatar, en marzo también, una campaña antiintelectual y antisemita, aunque ellos decían antisionista, ¿no? Pero era antisemita, en los medios de comunicación, y claro, era de todo por el ministro de Interior, que era el primer motor de toda esta acción. Se convocaron mítines obreros en las fábricas, para apoyar la política del partido. Organizaron ataques contra personas concretas, incluso ataques físicos, ¿no? Algunos intelectuales, periodistas los sufrieron, ¿no? Solamente en Varsovia, en los meses de marzo a mayo, fueron despedidas 500 personas. En Łódź, entre los años 68 y 69, fue obligada a emigrar casi toda la comunidad judía, que era la más grande de Polonia en aquel momento, porque tenía entre 3.500 y 4.000 personas. Entre las personas que se encontraban entre los expulsados, había muchos médicos, científicos, cineastas, por ejemplo, Alexander Ford, médicos, por ejemplo, Marek Edelman, que se le quitó la posibilidad de trabajar como médico, ¿no? También fue introducida la responsabilidad familiar. Por ejemplo, los padres
respondían por mala educación de los jóvenes. Los jóvenes que participan en manifestaciones, pues los padres eran responsables. Eran cosas terribles que ocurrían. Se redujeron al mínimo, aprovechando el momento, las competencias de las instituciones judías, pues que casi no pudieron ni siquiera mantener una forma de vida de la comunidad en el país, ¿no? Prácticamente dejaron de existir. Y la mayoría de los activistas judíos fueron obligados a emigrar, por supuesto. Entre los años 68 y 71, 13.000 personas abandonaron Polonia, privados de la ciudadanía, del derecho a regresar. Todos recibieron un documento de viaje con destino a Israel, aunque solamente el 25% de esta gente se marcharon a Israel. El resto se estableció en Europa Occidental, en Estados Unidos y en Canadá. Así que muchas de las personas muy valiosas para la cultura polaca, judía y polaca, profundamente arraigadas en la cultura polaca, y tuvieron que abandonar el país. También entre los que emigraron había unos pocos polacos que no pudieron soportar esta política del gobierno polaco y también se fueron voluntariamente emigraron, por ejemplo, el Leszek Kołakowski, ¿no? Así que la intensidad del antisemitismo estatal y estas purgas y la agresividad de la prensa y la expulsión de los ciudadanos, y también había mucha destrucción sistemática de monumentos judíos. En aquella época, muchos de los cementerios judíos que aún existían fueron destruidos. Ahí en sus terrenos fueron construidos barrios nuevos, sinagogas ocupadas por almacenes o simplemente destruidas con la excusa de que el estado técnico no permitía que siguieran de pie, ¿no? Así que todos estos fenómenos sin precedentes causaron mucho daño social y cultural en Polonia y afectaron negativamente la imagen de Polonia en el mundo. Pasaron 50 años. Bueno, desde aquel momento, felizmente no hubo otra operación. Tampoco hay judíos ya en Polonia. No llega a 10.000 personas, ¿no? Pero bueno, aquellos momentos hay que recordarlos siempre. Así que si vamos a Varsovia algún día, acerquémonos a la estación Gdański, que está muy cerca de lo que era Umschlagplatz, de donde salían los trenes que llevaban a otros países a los últimos judíos de Polonia. Pues gracias por recorrer este episodio oscuro de la historia de la relación de Polonia con sus judíos. Te agradecemos muchísimo que nos hayas contado de nuevo esta historia que a veces, bueno, pues no es tan luminosa, pero que necesitamos conocer también. Muchísimas gracias, Elżbieta, y te esperamos en la próxima entrega de Polin, Judíos Polacos. Gracias.